Hola, ¿qué tal amigos? Les presentamos esta videocámara Sony Handycam en formato High 8, la cual pues estéticamente sí se encuentra en muy buenas condiciones. Está muy bien, ahí lo vemos. Vamos a ver el video de la cámara. Ahí está. Ya la tenemos encendida, ya tenemos un videocassette en formato High 8. Tiene visión nocturna. En la parte de este segmento pues es lo único que tiene severamente desgastado. La correa está severamente desgastada, no así pues otras áreas de la videocámara, las cuales sí se encuentran muy bien. Ok, vamos a ver el visor. Voy a quitar la antorcha. Ok, ahí está. Ahí está. Bueno, el único detalle que presenta esta videocámara es en el aspecto de que cuando tú abres la compuerta, aquí quieres ver el monitor, se ve oscuro, totalmente oscuro. En algunos casos sí se logra distinguir, pero demasiado pequeño, es una insignificante. Solamente que haya una luz muy exagerada, demasiado intensa, se puede diferenciar. Pero cuando abrimos el monitor, como en este caso, vamos a cambiar la función de cámara y va a aparecer como si el lente estuviera tapado. Cuando está totalmente descubierto, ahí lo podemos ver. High 8, standby. Okay. Entonces tiene ese inconveniente. No así cuando uno quiere ver cassettes que fueron grabados en otro equipo, los introduces, le pones play y lo va a llevar a cabo sin ningún problema con el color, sonido y calidad que fueron grabados en el previo equipo. ¿Okay? Entonces el único problema es que la pantalla no se ve. Tiene un problema como que está demasiado muy oscuro, o podría decirse así como oscurizado al máximo. No se puede ver, no se puede distinguir más bien el panorama o el objetivo. ¿Okay? Vamos a tomarle aquí con la luz y la tenemos conectada al adaptador de corriente. Ahí está conectado al adaptador de corriente. Allá al fondo está el múltiple. Y bueno, vamos a llevar a cabo una grabación de prueba en estos momentos y van a ver que pues sale igual. Ok, 3, 2, 3, 2, 1, grabando, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, movimientos de paneos, movimiento de zoom. Vamos a darle zoom in y zoom out. Ok, finalizando a partir de ahora. Vamos a cambiar a lo que es modalidad reproducción. Ok, sale display. Está play. Este es un material que ya había sido grabado antes en otro equipo, que es a lo que me refiero. Lo lleva a cabo sin ningún problema, a todo color, con el sonido auténtico. ¿Okay? Pero vamos a regresarnos a lo que supuestamente grabamos. ¿Okay? Y pues nada, demasiado oscuro. Ahorita lo van a ver. 3, 2, 3, 2, 1, grabando, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, movimientos de paneo, movimiento de zoom in, zoom out. ¿Okay? Finalizando a partir de ahora. Ahí pudieron ver que el audio sí lo capta, la imagen sí la capta. El problema es que el visor, el monitor y el visor están totalmente pues oscuros. Solamente cuando hay demasiada luz o una luz muy intensa se alcanza apenitas a distinguir el objetivo, pero prácticamente siempre está en color
así como lo oímos, oscuro. No se puede ver exactamente lo que se grabó con el equipo, ¿ok? Si tú grabaste material en otras videocámaras y lo quieres reproducir aquí, no hay ningún problema, sí se puede llevar a cabo, ¿ok? Ahí podemos ver cómo en la imagen pues el video lo lleva a cabo muy bien, lo reproduce perfecto, no hay ningún problema, ¿ok? Vamos a detener aquí la reproducción. Vamos a expulsar para que vean que es un cassette en formato Hi8. Este es el cassette. Es un cassette original de Sony Hi8. Okay, a darle aquí claridad. Ahí está. Todo bien. Nada de cintas mordidas. Todo muy bien. Y ahí está. Ok. Vamos a cerrar aquí la compuerta. Okay. Aquí. A ver. Es un pequeño inconveniente. A veces aquí, como el enchufe ya lo tenemos ya enrollado. Ahí está. Se había desconectado. Ok. Ahora sí. Vamos a abrirlo otra vez para cerciorarnos que sí cierre bien. Ahí está. Sí, está. Ahora sí. Sí, es en lo que estábamos manipulando. El enchufe en la parte posterior, ahí lo tienen. Se desacopló y por eso no podía cerrar bien. Pero bueno, la videocámara sí logra reproducir con el sonido, color, sin ningún problema, auténticos, ¿ok? Solamente si queremos filmar, ahí sí está el problema porque lo capta todo pues oscuro, ¿ok? El audio sí se capta bien, pero está todo oscuro. No sé si sea problema del monitor propiamente y del visor o no sé, pero ahí lo pudieron ver. Sí puede reproducir, grabar. Graba pues con la imagen oscura, pero sí se escucha perfecto el audio, ¿ok? Y la reproducción pues sí la lleva a cabo de manera eficiente y sin ningún pues algún tipo de problema, ¿ok? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, saludos cordiales y estamos a la orden. Gracias.